los apóstoles. The apostles. ¿Qué significa la palabra apóstol? What does the apostle really means? Esa palabra viene del griego Comes from the Greek apóstoles. apostolic. ¿Sí me entiende o no? Dice que esta palabra significa That word means o es un delegado por Dios. it's a declare. El God. apóstol es un delegado por Dios It's given by God. o es un embajador del evangelio, An ambassador of the kingdom. especialmente una persona Especially a comisionada por Cristo. By mission by Christ. Los apóstoles son predicadores They're preachers o testigos de Cristo or testify a las naciones. ¿Usted está aquí o no? A las naciones. to the nations. Los apóstoles son predicadores They're preachers o testigos de Cristo or a las naciones. testimonies of Christ, a witness of Christ. Los apóstoles The apostles fundan nuevas iglesias. found a new church. Founded Los a new church. apóstoles predican el evangelio Preach the gospel acompañándolo con señales with signs, sobrenaturales supernatural, y con milagros. and with miracles. Hechos capítulo 16. Acts 16. Vaya conmigo, amor, Come with me. y apunte. And Hechos capítulo 16. Acts 16. Dice la palabra de Dios en el versículo 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. As they went through the town, they delivered the rulers' decisions upon the apostles and the elders of Jerusalem, and they told them to obey those rules. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. So the churches were made strong, and their faith grew in numbers every day. Me vuelve otra vez el pensamiento Oh, remembers that thought cuando dije que quería parar. when I started to think, stop. Porque muchas veces en las iglesias no se predica de estas cosas. They don't preach these things. No predican de los ministerios, no predican de los dones, no se predica de estas cosas. They don't preach these things. Y es necesario que usted y yo aprendamos It's esto. us for you and I to learn Pero these yo things. quiero darle un consejo. I'll give you an advice. Si usted aprende algo, You learn something, apréndalo no para juzgar ni criticar. not to judge or criticize, Apréndalo para comprender y entender to compromise, and cómo understand se mueve el reino de Dios. how the kingdom of God moves. Porque, amados hermanos, estamos hablando de algo muy estricto We're something so strict, y muy delicado. it's very delicate. Pregúnteme por qué. Ask yourself, why? Porque hay personas que creen There are people that think que hoy en día no existen apóstoles ni profetas. there's no apostles or prophets. Entonces estamos hablando de algo delicado. Something very dangerous. ¿Sí me entiende o no? Por eso es bueno estudiar. That's why it's good to study. Que no diga amén, amado. En Hechos capítulo 16, Chapter 16, versículo 4 y versículo 5, 4 and 5. aprendemos que una de las características, aparte de las que mencionamos, Well, we just que mentioned tienen los apóstoles, the apostles es have confirmar las iglesias. to confirm O the en pocas churches, palabras, fortalecer la fe de las iglesias or make it strength or numbers para of the que church, las iglesias empiecen a crecer, so they can start growing para que las iglesias empiecen a crecer de una manera más grande, a bigger way, de una manera más poderosa. a stronger way. ¿Sí o no? Yes or no? Algo que me impacta con este don Something impacts me about this gift o con este or ministerio with this ministry es que está relacionado con la obra misionera. is with the missionary trip. Gloria a Dios. Missionary. El ser apóstol To be an apostle, está relacionado it's connected con la obra misionera. with the missionary. Pero no es que tú tengas una estructura de obra misionera, It's not that you have the structure, sino how to que do tú tienes que ir a hacer la obra misionera. it. You have to do this mission. Algo que me impacta a mí de esto Something impacts me about this. hasta este momento, Until this moment, que un apóstol An fue apostle. puesto para ser un mensajero, to be a messenger, o fue puesto para llevar una palabra, to take a word, o fue puesto para que fuera a predicar el to evangelio. preach the gospel, ¿Sí o no? Yes Fue or no? puesto para que fuera a otro lado, to one to the para place, que fuera a las iglesias y predicara la to palabra go de to Dios church and preach the y word, llevara un mensaje a las iglesias, take a message donde to the church, podía fortalecer la fe de las iglesias, to make the faith donde of the podía church confirmar la fe de las iglesias. confirm the message. Pero hoy en día Today, miro muchos apóstoles see many apostles. que están estacionados en una iglesia They're established at one church. y no están saliendo They're not going a confirmar o a predicar las iglesias. to preach at the churches. No están llevando la palabra, They're not taking the word. ¿sí o no? Yes or no? O sea, son apóstoles pero están en las iglesias. They're apostles, but they're in church. No están saliendo a predicar. They're not going out there and preaching. Y
Eso es muy interesante, amado This hermano, is really interesting. porque la gente ha aprendido muchas cosas del apostolado. I've learned many things Porque han about han agarrado la estructura o han agarrado el ejemplo de Pablo y hemos visto todo lo que él ha hecho. this. Or everything they've done. Pero en realidad, en palabras sencillas del original, The original, la palabra apóstol significa una persona que fue enviado, a person that was sent que fue enviado a predicar la palabra, to preach the gospel, que fue enviado a predicar, to preach the que fue gospel, enviado a confirmar. to confirm. Pregúnteme usted, ¿Pablo tuvo alguna iglesia? Paul had a church. Interesante, ¿no? Very interesting, right? Pero iba a predicar a las iglesias, But he went to preach at the churches. porque eso fue enviado él. That was his calling. Gloria a Dios. Amen. Muchos apóstoles que están en las iglesias Many estacionados, apostles, they're established or just sitting in the churches. para los que me están viendo raro, So start seeing me weird. escuche bien esto. Hear this out. Los apóstoles The apostles tienen que establecer iglesia. be in that church. Y cuando un apóstol establece iglesia, Establish a church. el sistema va creciendo. It was growing Y puede ser que bajo el apóstol by the apostle. hayan 5 o 10 iglesias. 5, 10 churches. Entonces ese apóstol The apostle, tiene la responsabilidad the de responsibility estar yendo a visitar esa iglesia. to go visit those De churches. estar yendo a visitar esa iglesia. To visit that church. Porque tiene que hacer que la iglesia crezca. So the Hoy en church, día las coberturas de los apóstoles all the apostles, the covers, están en otros lados. there are other places. ¿Sí me entiende? Porque están estacionados en una iglesia ellos mismos. And they're established in one church themselves. Algo que me impacta a mí, Something no impacts sé si me me estoy adelantando por lo que voy a going hablar, forward. es los dueños de aquí. The owners of here. Ellos tienen una iglesia aquí There's a church here. que la ministran, pero hasta que encuentren un pastor. They minister until they find a pastor. Sí, adore a Dios, hermano. Pero ellos pasan viajando donde están todas las iglesias que ellos tienen. They go to church to church visiting all the churches they have. Sí. Que tal vez me estoy adelantando porque lo escribí o lo vi por ahí, And I saw it over there. que la palabra obispo en inglés lleva la misma dirección que un apóstol. Oh, bishop has the same word as apostle. Adore a Dios, hermano. La palabra obispo en inglés It means the same. It lleva la misma dirección que un apóstol. has the same direction as apostle. Dilo de obispo en inglés. Obispo in English is bishop. Sí, porque tiene que escucharlo bien claro, amado hermano. You Sí, have to hear porque very clear. hay personas que Bishop. lo pueden ver raro a uno. They can see very weird. Pero hay muchos apóstoles estacionados There's many apostles que no han establecido ni stationed, una iglesia, haven't established a church, pero son apóstoles. but they're apostles. La verdad, esos no son apóstoles, amado. They're not apostle. Lo que son pastores, They're all with pastors. porque están predicando en la iglesia local. They're just preaching at a local church. Sí, mi amado hermano. Es interesante, ¿no? It's very interesting this Bueno, is. aunque usted no diga Dios, gloria a Dios, ahí estamos. Even though you say the glory of God, that's where we're at. El trabajo de un apóstol, A job or a duty of an apostle, vuelvo y le repito, por lo que estamos viendo, what we're seeing, es que es una persona que está viajando traveling a llevar la palabra de to Dios. take the word of God. Y más que todo a las iglesias que han sido fundadas The church to be founded. o que Dios le ha dado la gracia a ellos para fundar más Or give iglesias. us the grace to found those churches. ¿Sí? Yes. Algo que me impacta y que encontré en el griego, The word in Greek, buscando estos detalles, look in these details. que hay una palabra en griego que se llama, es medio rara esta cosa decirlo, It's kind of weird saying all these es things. como pseudoapóstole, que esta palabra quiere decir un apóstol falso. A false apostle. Y el significado es un predicador It's a preacher que pretende ser apóstol. who pretends to be an apostle. Adore a Dios, amado hermano. Un apóstol falso es aquel que pretende ser apóstol. Pretends to be an apostle. También hay una palabra It's a word. donde mira las cosas un poquito más profundo, Go a little deeper. un poquito más clara, They're que clear. se usa, empieza con la palabra persuades, algo así, que quiere decir alguien falso, Someone false. alguien erróneo, Ironic, alguien engañoso, alguien perverso y alguien mentiroso. corrupted, pervert, and liar. ¿Sí o no? Yes or no? Es interesante estas cosas. So interesting these things. Sí, mi amado hermano. Yes, brother and sister. Sí, porque, o sea, tenemos que ver que también hay apóstoles falsos. In the kingdom, there's also false apostles. Tenemos que ver esos detalles. We have to see these things. Y según cuando tú te buscas esas cosas que están en el griego donde fue escrito el Nuevo Testamento, When we find that in the Greek that is written in the New o como Testament, le dicen los graduados y los estudiosos, the graduates, el original le dicen, el original. the original, Como le dicen a eso, they say to this,
aprendemos que hay muchas cosas. There's so many things. Una persona que es engañosa, Someone who's a person who fools, mentiroso, liar, es un falso apóstol. is a false prophet, a false apostle. ¿Sí o no? Yes or no? Entonces déjeme leerle Hebreos. Let me read Hebrews. Vamos a ir avanzando rápidamente. We're going to go quickly. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, verso 1. Dice la palabra de Dios: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. My Christian friends who also has been called by God, I think of Jesus who sent me to be the highest priest of faith with profess. En Jesús se mueven todos los dones, hermano. And Jesus moves all the gifts. Y tenemos que aprenderlo y tenemos que verlo. We have to see and learn. Aquí en el libro de Hebreos, que muchos dicen The many people que el say, apóstol Pablo escribió ese libro, hey, Apostle Paul wrote this book, él reconoce que Cristo tiene un apostolado, that Christ as an apostle, que Cristo era una persona que predicó el evangelio por 3 años en todo lado. in every place. ¿Sí me entiende o no? You Y understand? estableció esto y estableció muchas cosas. He established many things. Tenemos que ver We need to see, y entender, por ejemplo, understand, for una de example, las palabras que usted y yo miramos al principio, we saw a word in que the la beginning, palabra apóstol significa enviado, ¿sí o no? was to be sent, Significa enviado. to be sent. Y dice la palabra de Dios, eso no lo vamos a leer, pero dice la palabra de Dios, en Juan capítulo 17, verso 1 al 5, dice ahí la escritura que Dios envió a su Hijo, He sent his son. que Dios envió a su Hijo. He sent his son. Interesante, ¿sí o no? Cuando nosotros nos metemos a esos detalles, We see nos those damos details. cuenta la sencillez que es una palabra. Porque How simple the cuando word is. nosotros decimos, oh, un apóstol, Apostle. no, es bien sencillo cuando tú te pones a estudiar. When you're so simple, you start studying. Pero el detalle es la intención, ¿por qué también lo vas a estudiar? Why you're studying it for? ¿Sí o no? Entonces, cuando miramos ese significado, imagínense, meaning. significa enviado. It was sent. No sé si lo tengo ahí, pero si lo vamos a leer, pero dice la palabra de Dios The word of God says que habían profetas y maestros there's prophets and y teachers. estaban orando y de repente vino el Espíritu y le dijo, apártame a Pablo y a Bernabé Set Paul and burn para la obra que lo voy a enviar. for the mission I have to send them. Y ayunaron y oraron por él y pum, y They estaban prayed, ahí. they did everything. Y después hay un versículo que dice, y el Espíritu Santo los envió. And the Holy Spirit sent them. Y Pablo es conocido como apóstol, ¿sí o no? Paul knows as apostle, correct? Es muy interesante estas It's cosas. very interesting, these things. Cuando aprendemos todos estos detalles. We learn these details. Hoy en día hemos puesto los apóstoles We have put the o apostle, pensamos que el apóstol no podemos alcanzarlo. we can't reach it. No podemos verlo, pues está difícil. It's so different, En, so hard. en la Biblia nos enseña que el apóstol es bien sencillo. The apostle is so Es una simple. persona que fue enviado por Dios a It's a person predicar. that was sent to preach the Es una gospel. persona que fue enviado a predicar, amado To hermano. preach the gospel. ¿Me está escuchando o no? Are you hearing me out? Es interesante estas cosas. So interesting, these things. ¿Sí o no? Mire, leamos en Lucas Luke capítulo 6. chapter 6. Ahí vamos a encontrar algo más. Lucas capítulo 6, versículo 13. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 6, verso 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. And the day came, he called his disciples to him, chosen by 12 people, who also he named apostles. Vaya conmigo a Mateo, Go to Matthew. Mateo Matthew capítulo 10, verso 1. Jesús llama a sus discípulos y los hace apóstoles, ¿sí o no? He calls the disciples and makes them apostles, correct? Acabamos de leer eso en Lucas. We read that in So, Luke. Mateo capítulo 10, verso 1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. So Jesus calls his 12 disciples together to gather them, to give them authority to cast out evil spirits, to heal the diseases and also every sickness. Los nombres de los 12 apóstoles son
esto. These are the 12 apostles. Entonces nos damos cuenta We notice something, lo que Jesús hace con sus discípulos. what Jesus does with the disciples. Y les da autoridad, Gives them y authority, les da potestad, les da autoridad. gives them power and Los authority, llama apóstoles calls them para apostles que lleven las maravillas, las señales, to take the los signs and prodigios y los milagros. and the miracles and everything. ¿Usted está aquí o no, amado? Hear us or no? Hay muchas cosas interesantes que podemos encontrar en So la interesting Biblia, things here. en la Escritura, para que usted y yo aprendamos So you and I can learn. a entender qué es lo que funciona acerca del apóstol, What does this mean in the o qué es lo apostle? que se considera Or what is considered alrededor de él. this meaning? Y una de las cosas que entendemos es que Jesús les dio autoridad, Give them authority. que Jesús les dio autoridad, Jesus gave porque authority. una de las características que tiene que tener un An apóstol apostle needs to have son los milagros y los is prodigios the miracles and wonders. que tienen que pasar cuando Él esté hablando, cuando Él esté moviendo, amado When hermano. he's moving. ¿Sí me entiende o no? You stand him, yes or no? Entonces, nosotros We, como siervos de Dios, porque al final, mire, servants, quiero decirle esto, Dan, let me tell you this. uno de los títulos más grandes que deberíamos de anhelar es ser siervo de Dios. The one thing about the Lord is to be servant La of gente God. quiere ser esto, quiere ser lo otro, They pero wanna no be quieren this, ser they siervos. They don't want to be a servant. No quieren ser siervos de Dios. They don't want to be servant of the Lord. Y nosotros necesitamos aprender We need to learn. que independientemente del ministerio que tú tengas, Mister, you have. lo más importante es ser siervos de It's most Dios. important is to be a servant. ¿Sí o no? Yes or no? Lo más importante es ser siervo The de most Dios. important thing is to be a servant. Vamos a Primera de Timoteo. 1 Timothy. Quiero leerle algo ahí. I want to read you something there. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Verso 7 dice así la palabra de Dios. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. This is why I'm sent as an apostle, as a teacher of the Gentiles, to proclaim the message of faith and truth. I am not lying, I'm telling the truth. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo, capítulo 1. Verso 11 dice así: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. God has anointed me to be an apostle, teacher, to proclaim good news. Una de las cosas que yo quiero que usted se dé cuenta, I want you to que en notice estos something. versículos nos damos cuenta We notice something. de que Pablo también él era un apóstol, Paul was an apostle, de que Pablo fue llamado a ser apóstol to be an apostle, a los gentiles, to the Gentiles, a predicar el to evangelio, preach the a gospel, enseñarles to teach them el reino de Dios the kingdom of y a God, caminar por fe walk by y a faith, enseñarle la estructura que tiene que Scripture, enseñarle, amado to teach him hermano. to teach, Fue enviado a predicar a los to gentiles preach the y gospel, fue llamado a ser apóstol, dice. to apostle, Y dice, fui predicador was y a preacher, apóstol, dice. as an apostle. ¿Por qué? Porque él establecía muchas iglesias He established en lo many que nos churches. damos cuenta. And many things. En Efeso, en Colosa, en todas esas ciudades, In all Pablo the cities, establecía iglesias, amado hermano. Established churches. ¿Sí me entiende? Y instruía, por ejemplo, instruyó a Timoteo Timothy. y fue uno de los predicadores más jóvenes que él puso en una de las iglesias. He was the youngest preacher in the Y había church. más apóstoles ahí. There was more apostles there. Bernabé era uno de ellos. He was one of them. Entonces tenemos que aprender todos esos detalles. We need to see these Tenemos details. que entender que todavía hay apóstoles, amado hermano. He was also apostle. Aunque muchos dicen que no. Maybe people say no. Bueno, cada quien, ¿no? Everyone. Hay gente que le gusta la discusión, People like discussions. que le gusta el tener la razón. People like the drama. Have Mire, the lo truth. más importante de esto, amado hermano, The es most important thing que is su alma se salve. your soul be safe. Si usted cree que no hay apóstoles, gloria a Dios. If there's no apostle, glory to God. Sálvese, que su alma se salve. Let your Y soul si be usted saved. cree que hay apóstoles, gloria a Dios. If you're apostle, glory to God. ¿Sí me entiende o no? You understand me? Yes or no? Pero dice en Efesios, It says in Ephesians. y a unos, y él mismo constituyó a unos apóstoles, He called himself a some otros apostles, profetas. some teachers, prophets. Es porque todavía hay, amado hermano. Because there still is.
Bueno, es que no me quiero meter en esa controversia, ¿no? Porque I don't want to start drama or yo lo único controversy. que le estoy instruyendo y trayendo qué es el apostolado. What is an apostle? Just basic information. Porque hay What's personas apostle? que bien fácil se llaman apóstol. It's simply because of apostles. No, esto y lo otro. No, amados hermanos. No, brother, sister. Aunque la palabra sea así tan sencilla como digamos, So simple how it is. no. No. Es una persona enviada. It's a person who's sent. Es una persona que va a estar predicando tiempo y fuera de tiempo. Preaching in time Es and una out of time. persona que no le va a importar la familia. The man of the family. Adore a Dios, amado hermano. Lord of God. No es que menosprecie la familia, no es que ponga esto ni otro, This no. and that. Yo quiero que usted me entienda cada vez que yo digo eso. I want you to understand this. Porque a veces lo quedan viendo raro a uno como, People start looking at me weird. y va a abandonar la familia o qué es The eso. people here and No, this no, and no, that. no es que tú abandones la familia, You pero abandon Dios the tiene family. que ser primero. God has to be Por first. eso es que el apóstol Pablo dice, Apostle "Hey, Paul says, si alguien tiene el don de continencia, Who has the gift of holiness? no se without- case, no don't se get case. married. Don't get married. no te cases. You can resist Pero yourself. si no lo tienes, mejor casate porque te estás quemando." Because if not, get Entonces married. Pablo 'cause we've heard- entendía Paul que understood- entre más compromisos terrenales tenía, More business más that oposición iba a tener para ir a predicar el more problem he evangelio. had against the go church. Porque un Preach the apóstol gospel. tiene que ser sacrificado. Apostle needs to be sacrificed. Tiene que haber un sacrificio más fuerte. Has to be sacrificed Tiene stronger. que ser el ejemplo de los pastores, de The los example, profetas, the preacher, de los teacher. evangelistas. Tiene que Un apóstol tiene que tener un sacrificio muy fuerte. very strong. Tiene que aprender a vivir y a To live entender and to que understand. él ya está muerto en Cristo. He's death in Christ. Sí, mi amado hermano. Yes, brother, sister. Entonces muchas veces hemos errado todo eso. We have closed all this. Hemos cerrado y Pablo nos enseña que él era apóstol. He was an apostle. Me estoy regresando al comienzo We're going back to the beginning. porque es que quiero que usted mire lo que significa la palabra apóstol otra vez. Look what the apostle Es un word- delegado por Dios. It's Es sent un by God. embajador del evangelio. It's an ambassador of the kingdom. Especialmente una persona comisionada por Cristo. It's by mission by Christ. Los apóstoles son predicadores y testigos de Cristo a las naciones. The witness of Los Christ. apóstoles tienen que ir a predicar a las naciones. Preach the gospel to the nations. ¿Sí o no? Tienen que predicar acá, tienen que predicar, amado hermano. They have to preach for the sister. Eso es lo que significa esa palabra. That's what this means, this word. Déjeme llegar otra vez donde estaba porque van a decir mucho tiempo se va a tardar. Interesante estas cosas. So interesting these things. El ministerio del apostolado, The ministry of the apostles. o como yo le estoy diciendo ahorita, el don, The gift. porque al final del día son regalos que Dios nos da, It's a gift that God gives us. un llamado que Dios nos da. It's a calling that God gives us. Quiero leerle 1 de Corintios, 1 Corinthians. 1 de Corintios, 1 Corinthians. capítulo 1. 1 de Corintios, capítulo 1, verso 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sostenés, From Paul, who was called the will of God, an apostle of Jesus Christ. Cristo Christ viene comes y le dice: tú desde la eternidad from the fuiste eternity. llamado a ser apóstol. You were called to be an apostle. Que hay un problema aquí, There's a problem here. que la gente que piensa que todavía no hay apóstoles es porque ahí tienen que ver a Cristo con sus propios You ojos. have to see Christ. Pero es with que your el heart. llamado lo da el Padre desde el cielo. The calling given the Father from heaven. El llamado lo da Dios desde el cielo. Call given from El llamado heaven, viene desde la eternidad. from eternity. Amado hermano, usted desde que nació viene con un ángel. When you come with Usted an desde que angel, nació trae dones, trae talentos Gifts, have y talents. viene con ministerio. come with ministries. Cada uno de ustedes tiene un ministerio. Each one has a ministry. El detalle es que hay que aprender a entender Have to cuál es learn tu ministerio. Which is your ministry? ¿Cuál es tu llamado que Dios Which te ha is dado? your calling that God ¿Cuál has es el given? llamado que Dios te dio desde What la is the eternidad? calling from eternity? Y por eso es que hay mucha gente equivocada porque están en los llamados equivocados. They're in the wrong calling. Dios los llamó a ser profetas y son maestros. They're teachers. Y están enseñando y no fluye en nada, no está pasando nada porque They're flowing nothing. Dios nunca los llamó a eso. God never called you for that. Dios los llamó a ser pastores y quieren ser evangelistas. They were pastors were going Viajando por todos lados y Traveling ellos other quieren places. viajar para allá y 2, 4 salidas al año. 2, 4, 5 years. No, mi amado hermano.
Está mal todo eso. Everything is incorrect. Tenemos que aprender To learn. cuál es tu llamado desde la eternidad. What is your calling from eternity? ¿Cuál es tu llamado que viene desde la eternidad? What calls from the eternity? ¿Cómo fue que Dios te llamó? How did the God ¿Cuál call fue you? lo que Dios dijo para ti? What did God say for you? Dice en esta versión, In this version, Pablo llamado por la voluntad de Dios Paul called by a the ser will of God apóstol de Cristo Jesús. to be the apostle of Christ. O sea, Cristo lo que viene a hacer What he would come es to a do, darte una identidad give you an identity, para que tú conozcas tu llamado so you can know your y el calling. Espíritu Santo viene a entrenarte Comes to para que train tú you, puedas fluir so en you tu can llamado. flow in your Pero el calling. llamado viene del Padre, amado hermano. The calling comes from the heaven, from El the llamado Father. viene de Él. Comes from Him. Por eso es que hay mucha gente equivocada por allá, Is that a pensando correct? que todavía no hay apóstoles. There's Bueno, not apostles. ay, que me apedreen por las redes. They throw me stones in the Bueno, no social sé si hay alguien aquí que me va a apedrear también. There's someone who throws stones at me here. Pero si así es, hermano. That's simple it is. Así es esto. It's so simple this is. Muy interesante estas cosas. So interesting these things. Hay personas que están, que Dios les dio otro llamado God gave them the y calling, están en el llamado equivocado. the wrong calling. Mira, amado hermano, la Biblia dice, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. There's so many people with the calling, Gloria a but Dios, few are the amado. ones chosen. Son pocos los que están escogidos. Few are the ones who are Porque al chosen. final del día tú puedes traer un llamado. You can have a calling. Pero la Biblia dice, Apocalipsis dice, The que Él Revelation está a la says puerta tocando. He's at the Y door aquel knocking. que le abre entra y come con Él y cena con Él. He eats with them. O sea, al final del día, At the end of the day, tú tienes que activar ese llamado. You need to activate Tú that tienes que calling. buscar a Dios. You need to seek Tú the tienes Lord. que pagar el You precio. have to pay Tú the tienes que price. sacrificarte. sacrifice it. Amado hermano, no creas que el llamado, o vamos a hablar de esto. Talk about this. No creas que la unción va a llegar porque The tienes un anointing, llamado. because you have a calling. Oh, tú tienes el llamado a ser profeta. A prophet. Oh, sí, pero la unción no te va a venir por tu llamado. It'll come from your La unción prophet. te va a venir por el sacrificio que tú the hagas, sacrifice por la you do. búsqueda que tengas con The Dios, seek with the Lord. por la relación íntima que With the tengas con relationship Él, with the Lord por la with Him. conexión que quieras tener con With the Él. connection you have with Him. No sé si usted me está entendiendo lo que I le don't estoy understand diciendo. if you're understanding me right now. Esa es una de las cosas que tenemos que aprender. One of the things we need to learn. Hay personas estamos hablando de los apóstoles, ¿sí o no? We're talking about apostles, Hay correct? personas que dicen que son They apóstoles said themselves they're o apostles. los han ungido como They apóstoles anoint him as apostles. y no han abierto ni otra iglesia, amado hermano. They haven't opened another church. No han pagado, oran por los enfermos, no se sanan. Pray for the. ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están las maravillas Where's the sick? que Dios ha Wonder- dicho? wonder what God Los says. apóstoles tienen que tener esas They señales. have to have the sickness. No hay acepción con los apóstoles. There's no exception to people. Tienen que tener esas señales. You have to have the signals. Tienen que tener esas marcas. They have mark. Ahorita lo vamos a leer. We're Tienen gonna- que tener esas They marcas. have to have those marks. Los apóstoles tienen que tener esa marca, madre. Have to have it. No es una obligación, ¿va? Porque hay gente que It's not an obligation, no right? tiene nada de fe y por eso no se sanan también. Also have people Pero who have los faith. apóstoles tienen que tener esas marcas, They madre. have to have those marks. O sea, la Biblia dice, la Escritura dice The scripture que says, Jesús llegó al lugar donde él vivía. The place where he went. Llegó ahí He went there. y le decían, mira, llegó el hijo del carpintero. The son of the carpenter. Entonces dice la palabra de Dios que ahí él no hizo muchos milagros, He didn't do many miracles. ¿sí? Porque hay muchas personas que menosprecian lo que está en casa. They make least what's in Porque house. eso es lo que pasó con Jesucristo. What happened with Jesus Christ? Lo menospreciaron a él en la ciudad donde él había nacido, Where he was en la ciudad born. donde él había crecido. Where he was Número born. uno, lo menospreciaron. They make him Número least. dos, se familiarizaron con él y decían, oh, el hijo del carpintero. They made familiar Cuando with him. Jesús iba a la otra ciudad decía, este es el hijo de Dios. You say another city was the son of Ellos le God. decían el hijo del carpintero y ¿sabe qué? Cuando tú le llamas el hijo del The carpintero, son of the carpenter. él lo que te va a dar es una mesa. He'll give you a table. Pero cuando tú dices, este es el hijo de Dios, He give you the son of God. este es el hijo de Dios. Son of God. Entonces Jesús le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre. That's not very Y por eso voy a constituirte como aquel que va a direccionar la iglesia. I'll establish a church. Hablándole a Pedro, le estaba According to diciendo. Paul or Peter. ¿Por qué? Porque Pedro lo reconoció como el hijo de Dios. We recognize No lo him as son of reconoció God. como el hijo del carpintero. Son of the carpenter, not son of the carpenter, Gloria a but son of Dios, amado God. hermano. Glory to God. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Change our mentality. Un día de esto les voy a volver a predicar eso. I'm gonna De la preach mentalidad. The mentality. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Change our thoughts. Tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. It's a form what we talk. Hermano, yo escuchaba un testimonio de alguien Sir, que, testimony, sir. que escuchó que llegó un predicador Told preacher y estaba predicando en la cárcel, estaba él. in jail. Le habían dado 37 años de prisión. 37 years in Y prison. llegó el predicador a la cárcel y él se enojó tanto que He got mad and said, casi le pega al predicador. almost hit the preacher. Y como en las cárceles hay leyes, There's laws. en aquel país hay leyes In que that law, no there's pueden laws. tocar a los predicadores You porque can't les va touch the peor a preacher. ellos. Les va peor. It goes worse.
Pero en medio de todo eso, el You're- predicador le decía, tú eres un evangelista, You're an tú eres un You're an evangelista. evangelist. Y dice él que esa palabra That word no se le salía de la mente. couldn't leave his mind. Él iba a comer, eres un evangelista. He's an evangelist. Se dormía, eres un He's an evangelista. evangelist. Eres un evangelista. He's an evangelist. Y hoy en día Nowadays. es un evangelista que predica en las evangelist. naciones. Sí, mi amado hermano. Yes, brother, sister. Tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. Change our way of talk. Tenemos que cambiar nuestra forma de The expresarnos. way we express ourselves. Sí, mi amado hermano. Yes, Ya, brother, sister. ya es tiempo. It's time. ¿Cómo es posible que Dios que tú pienses que Dios te va a usar si tu forma de hablar no es How do la you think God's correcta? going to change you if your way of talk has not changed? No, mi amado hermano, las cosas no son así. Brothers, the things are not like that. Yo sé que todos no somos perfectos. We're not all perfect. Todos cometemos errores. We all make mistakes. No, pero Dios también, Dios es amor, ¿va? God is love, correct? Dios es amor, ¿no? God is love, right? Pero también mete fuego cuando tenga que meter fuego. He also puts fire when he needs to put También el fire. fuego consumidor, dice la He's Biblia. fire consuming fire too. Sí, mi amado hermano. Yes, my brother and sister. Entonces aprendemos We learn que el apóstol Pablo the apostle o Paul su apostolado or his apostolate fue por la voluntad de Dios by the will of God para seguir y continuar To el follow and ministerio de continue. Jesucristo. of Jesus Christ. ¿Sí o no? Yes or no? Mi amado hermano, mire, ¿por qué hoy en día usted y yo estamos aquí? Why are you in here? I'm here. Porque ellos establecieron They ministerio, establish a ministry, establecieron llamado. a Que calling. vamos a enviar a este a la tierra. Este va a ser profeta. This will be Y este prophet. va a ser evangelista. This Y will be este va a ser. evangelist. Y este y lo otro. This and that. Para que el reino continuara. The kingdom continues. Porque si no, ¿cuál hubiera sido el chiste que Jesús muriera y se fuera para el What cielo? was the point of going to heaven and Ma- come back? Ya no hubiera comido vivo al diablo. The devil would have ate us already. La tierra la hubiera hecho pedazo ya. Earth would have been La tierra crumbled. la hubiera destruido. Destroy them. Entonces por eso establecieron los 5 ministerios. Establish the five Para que el ministries. reino de Dios todavía siga establecido en la tierra. Establish it here and Y, there. no- y los que- y nosotros como iglesia, Us as como church, hijos de Dios, tenemos la capacidad Capacity para enfrentar al to diablo face the devil, y derrotarlo. to destroy him. Gálatas capítulo 1. Vaya conmigo ahí que ahí vamos a soltar algo más. Gálatas capítulo 1. Y el versículo 1 dice así la palabra de Dios. Gálatas capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. For Paul, who was called by an apostle, did not come from human being, but by human means, but in Jesus Christ, God the Father, who raised him from the dead. Dice esta versión así. Pablo apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo levantó de entre los muertos. ¿Sí o no? Yes or no? Gloria a Dios, hermano. Glory to God, brother. Interesante esto, ¿no? So interesting, these things. Muy interesante lo que el apóstol Pablo nos enseña ahí en What Gálatas. Apostle Paul teaches in Galatians. Él está queriendo enseñar a los ministros de ese tiempo Show ministries in this y a time, los apóstoles de ese tiempo apostles in this time, que su apostolado no fue como el que le pasó al otro que tiraron suerte, ¿sí o no? who threw luck, who threw a dice of luck. ¿Usted está aquí o no? Are you here, yes or no? ¿A quién escogieron así? Who chose like that? ¿Cuál fue el apóstol que sustituyó a Judas? It was just for Judas. Alguien que me diga. Tiraron suerte, ¿no? They threw luck. Y la palabra dice que la suerte cayó sobre Matías, ¿no? Fall with Matthias. ¿Sobre quién? Matatías. Matthias. Es interesante, ¿sí o no? It's very interesting, right? Ok, pero lógicamente nos damos cuenta You notice something. que ese apostolado That apostle fue direccionado por el Espíritu Santo, ¿sí o no? was guided by the Holy Spirit. Pero Pablo dice, el apostolado que yo tengo The apostle thing I no have fue por los hombres, was not by humans. sino fue directamente del Padre. Come directly from the Y Father. por Jesucristo que tuvo que hacer algo para que Él fuera a los gentiles, amado. He had to go to Gentiles.
Tu llamado Your calling no te lo va a dar el hombre. is not given by El man. apostolado no te lo va a dar el hombre. It's not given by Te man. lo va a dar Dios. Give it God. Cada persona Each person que tiene un llamado, has a calling. tú vas a llegar ahí Come here. si es que tú te sometes a Dios, If you submit with the te Lord, apartas del pecado, get away from sin, vives en santidad, live in holiness, te buscas la presencia de Dios, look for the presence of buscas God, la llenura del Espíritu Santo, look for buscas la unción the anointing, y te conectas a caminar con el poder del Espíritu Santo. connect with the Holy Spirit. Entonces ese llamado va a empezar That calling a will come florecer to y flourish. a dar los frutos y tú te vas a dar cuenta You notice cuál es el llamado que Dios te ha dado. the calling God has given you. Así que si alguien le dice profeta, usted dígale, no es así las cosas. If they call you prophet, say it's not like that. The things Tiene que ser de Dios, amado has to hermano. be from God. Que Dios te unja, God anoint you. que Dios te unja. God anoint you. Sí, mi amado hermano, Yes, brother, sister. que Dios te unja. That God anoints you. Porque así es que son las cosas, amado. That's how things are. Así es que son las This cosas. is how things are. Que Dios te unja. That God anoints you. Porque es necesario que nosotros aprendamos It is necessary for us to learn y conozcamos que es Dios el que nos llama. that it is God who calls us. Es Dios el que nos It escoge. is God who chooses us. Es Dios el que te da el God llamado. who gives you the calling. ¿Sí, mi amado hermano? Yes, my brother and sister? Gloria a Dios. Glory to God. Segunda de Corintios capítulo 12. 2 Corinthians chapter 12. Vaya conmigo a Segunda de Corintios capítulo 12. Chapter 12. Segunda de Corintios capítulo 12. Cuando lo tenga me dice amén. 2 Corinthians chapter 12. Versículo 11. Verse 11. Y dice la escritura así: me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Aunque nada soy, I am acting like a fool, but you have made me do it. You are the ones who ought to show your approval of me. For even if I am nothing, I am in no way inferior to those very special apostles of yours. verso 12, Verse 12. con todo las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. The many miracles and wonders that prove that I am an apostle were performed among you with much patience. ¿Cuáles son las señales de un apóstol, What are amado? the signs of an apostle, brother and sister? Las marcas de un apóstol What are the marks of an apostle? son los It's milagros the miracles y los prodigios, and amado the hermano. wonders. Prodigios y milagros. Miracles and wonders. ¿Sí o no? Yes or no? Las marcas de un apóstol son las The señales, mark of the apostle los signals prodigios the signs y los milagros. and the miracles. Gloria a Dios. Worship God. So, toda persona Every person que trae un apostolado that has an apostolic calling tiene que tener has to have estas evidencias. these marks and evidences Aparte apart de establecer iglesia. apart from establishing Porque mire, churches. hay muchas personas que han predicado del apostolado, Many people have preached pero about the porque agarran de apostles, ejemplo a Pablo. and they give an example of Va, Paul. yo lo estoy mencionando también, I'm mentioning it as de, well, de establecer iglesias. of establishing churches. Pero en realidad el apostolado es ser enviado. But in reality, the apostles Y el apóstol Pablo, the apostle Paul, en un momento dado, in a given moment, dice, porque en el verso 13 dice, porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino que yo mismo no os he sido carga. Perdóneme esto si agravio. how were you treated any worse than the other churches, except that I did not bother you for financial help? Please forgive me for being so unfair. Entonces, hoy tenemos que aprender And we need to learn y entender and understand que los apóstoles that the apostle no tienen que ser carga a los ministerios. cannot be a burden to ministries. Se van a enojar unos cuantos ahí. Many will get upset. No tienen que ser carga They cannot be a burden a los ministerios. to the ministries. ¿Sí me entienden? You understand? Porque Pablo sabía qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba moviendo. Paul understood what was Aunque going around. hay iglesias que lo sostenían, There's churches hay that personas sustain que lo them. sostenían, People who sustain Paul. hay personas que le producían a Pablo, People who produce for ¿sí Paul. o no? Yes or no? Pero las señales de un But apóstol the signs of an apostle son los
prodigios y are milagros the miracles and wonders. y tener la capacidad And to have the capability de entender to understand que cuando es enviado a un lugar a predicar, that when you're sent to a place vamos to a preach, caminar conforme a lo que está we're pasando. going to walk with what's moving En pocas around. palabras, In a few words, aquellos apóstoles que están hoy en día apostles in today's predicando time, preaching por un sueldo for o por money un pago, or for a salary están más perdidos que a saber quién. are more lost than any other kind. Sí, mi amado hermano, adore a Yes, Dios. yes, brother and sister. Por eso es que es bueno, sabemos y entendemos That's why it's good to que la understand Biblia that dice, y el obrero es digno de su salario. the worker is, Pero hay una estructura muy fuerte antes de llegar ahí. there's a very strong structure. Hay una before getting estructura muy fuerte antes de llegar there. ahí, A very strong structure que un día la vamos a predicar, that we'll preach it one day. un día se la vamos a compartir. We'll share it one of these Pero lo days. que yo quiero mencionarle en este momento What I want to mention es acerca de las marcas de un the apóstol. marks of an apostle. O sea, mis amados, entendemos We need to understand que todo ministro every minister que deja familia, that casa, leaves family, todo, home, everything necesita en un momento dado tener una ofrenda. needs to have an offering. Pero hoy en día hay muchos ministros But in today's que time, salen a predicar porque ponen un sueldo. many go preach for a salary. Dicen, ok, yo voy a ir a aquel lugar, pero dame tanto. I'm going to go to this place, but give Si me tú this. me das tanto, yo llego ahí. Or if you give me this, El I will apóstol go. Pablo dice, hey, The apostle hey, Paul says, ustedes no fueron nunca menos que las demás iglesias. you guys were never less than any other church. Amados hermanos, Pablo le pegó una regañada a los corintios. Paul Porque en spoke los to them corintios había una capacidad tan fuerte espiritual, spiritually, pero eran menos deshonrosos que las demás iglesias. but they honored the least among the O sea, churches. Pablo dijo, yo nunca les pedí a ustedes dinero, I never asked for money, pero ustedes nunca me honraron but you también. never honored me as well. ¿Sí? Yo nunca les pedí esto, I never asked for porque anything. Pablo entendió la revelación del Evangelio. Paul understood the revelation. Pablo entendió lo que Cristo, cuando Cristo le dio la autoridad a los He discípulos understood the authority y los of Christ envió. and sent him. Pablo entendió que el que lo llamó lo iba a sostener. The one who called him was going to sustain him. He understood Bueno, que that. no diga amén, hermano. Even if you don't say amen. Padre, gracias. Thank you, Lord. Pablo entendió que el Paul que lo understood llamó lo iba a The one who sostener. called him was going to sustain him. Sí, mi amado hermano. Yes, my brother and sister. Eso es muy interesante. Very interesting. Por eso quiero decirle algo aquí en confianza. That's what I want to say. No se lo something. diga a nadie. Don't say anyone. A nosotros no nos preocupa mucho las ofrendas y los diezmos. We don't worry much about offering and tithes. Porque si uno no ofrenda, el otro va a ofrendar. Because if one doesn't offer, another Porque one si will. uno no diezma, el otro va a If one diezmar. doesn't tithe, another person will. Sí, mi amado hermano. Yes, my brother and sister. Así es Dios. That's how God works. Dios tarde o temprano, Sooner or later, de las alturas from the o de heavens un lugar, or from a high va a place, mandar el socorro. God will send the help. Va a mandar el socorro. God will send the Va a help. mandar lo que tú estás necesitando. He will send what Va a you mandar need. lo que tú necesitas. He will send what you need. Va a mandar lo que te ocupas. He will send what you need. Amado hermano, tenemos que aprender esos detalles. We need to learn those Tenemos que details. entender We need que to el learn. apóstol Pablo le dice a los corintios, yo Yep. nunca les fui carga a I ustedes. never was a burden to you. Siempre vine a establecer, I came to siempre vine a establish. fortalecer su fe. I came to fortify Siempre your como faith. apóstol llegué a predicarle. As apostle came to Y la preach. Biblia me enseña And the Bible que estos teaches. apóstoles dicen, Apostles porque said. no sé si fue Pablo que dijo esto, I don't know if pero it was Paul. uno de los apóstoles dijo, But one of the yo lo apostles que said, predico no lo predico de palabra I don't preach o de words conocimiento, or knowledge, sino que vengo con el poder but I come with the del power Espíritu Santo of y the la Holy manifestación Spirit. de las señales que ustedes Of the tienen que ver. miracles that needs to be. Sí, mi amado hermano. Yes, my brother and sister. Pablo entendía las cosas, Paul understood the things. lo que se estaba What moviendo. was moving around. Pablo sabía quién lo había llamado. He knew who called him. Pablo conocía quién era el que lo había He puesto knew como who was the one who apóstol. put him as an apostle. ¿Sí o no? Yes or no? Sí. Pablo, me imagino que Pablo haber dicho, y usted y yo deberíamos decir eso And también. we must say as well. Si había mujeres, If there was women hombres or men que sostenían el ministerio de Jesús, that sustained the ministry of Christ, ¿cómo no van a sostener el ministerio de Pablo? how are they not going to sustain the Y yo ministry of digo, Paul? en este día, And I say in this day, si hubiera una persona if there's people que sostuvieron el ministerio de Pablo, to sustain the el ministry of ministerio Paul, de Pedro, el ministerio de Bernabé, el ministerio de Barnabas, Timoteo, of Timothy, el ministerio de José, of el Joseph, ministerio de Daniel, of el the ministry of si Daniel, hubiera alguien que lo if sostenía, someone sustained it, si Dios te llamó, Él te va a if sostener. God's called you, He will sustain you. Sí, mi amado hermano, Yes, my adore a brother and Dios. sister, worship God. Es una de las cosas interesantes. Literalmente, cuando usted escudriña la palabra apóstol, When you shield the word apostle, la verdad, yo me quedé un poco ahí como pensando I stayed very y diciendo en mi mente, and say in my mind,
Ven, esa gente que habla de The apóstol, people who speak about apostle, hablan de padre, ¿está bien? they think about Hablan father. de, como tiene dinero es el apóstol. If they have money, O, then it's apostle. o es padre, es He's a apóstol. Eso no es así, It amado. is not like that, my brother and sister. La verdad, el apostolado no tiene nada que ver con eso. The apostolic has nothing to do with money. El apostolado tiene que ver con un The sacrificio tan apostle goes fuerte with the great porque tú required, tienes que dejar todo. because you need to leave everything behind. Tú tienes que dejar todo, You amor. need to leave everything behind. Si tú tienes una empresa, If you had a business, déjasela a cargo de alguien. you need to leave it in hands Pero of tú no someone te else. metas ahí. But you can't belong El there. apóstol, dejaron todo. Pedro dejó todo, amor. Peter left everything. my Y él brother tenía and una sister. empresa de pescar. And he had a business of fishing. ¿Sí? Mateo era estudiado. Matthew studied. Adore a Dios. A los que les gusta estudiar. Those who like studying. Mateo era estudiado. Era recaudador de impuestos. He was a tax collector. Podía manejar los números, sabía He cómo could era. move the numbers very well. Y dejó todo. And he Dejó el left estudio. everything. Pablo tenía una empresa también He had a de business hacer Paul, casas de campaña. of making tents. Y dejó todo. And he left everything. ¿Sí o no? Yes or no? Por ahí dicen los estudiosos que tal vez no fue apóstol, Maybe he was pero not también apostle, fue doctor, but a uno que doctor escribió as los well. evangelios. Who wrote the Gospels. Por eso es que hay una escritura que no pudieron hacer nada y dice, llévaselo a Lucas, creo que era, ¿no? Take it to Luke, I think it says, Llévaselo a Lucas porque él es doctor. because he's a doctor. En pocas palabras, vaya al doctor de vez en cuando. Going to a doctor here and there. Hasta en la Biblia está eso, madre. Even in the Bible, it's there. Interesante todas estas cosas. Interesting, these things. O sea, Jesús se rodeó con gente como Pedro, Jesus surrounded himself with que dice people la like Biblia Peter que no tenía that palabra. had no words, No, o sea, no tenía estudio, no study, pero también caminó con gente estudiada. but he also walked with studious people, También caminó con gente que robaba, people who con stole. prostitutas. with Jesús prostitutes. no le interesaba esas cosas. Jesus, it did not Jesús matter vino a cumplir He came lo to que tenía que fulfill cumplir, que what- las almas se salvaran. that the souls will be saved. Así que usted póngase gozoso que alguien murió por usted ya. Be joyful that someone died for you. Sí, mi amado hermano, alégrese. Be joyful. No se ponga triste. Don't be sad. Que el morir es ganancia. That dying is gain. Gloria a Dios. Glory to God. Difícil pensar en la muerte, ¿no? Perdóneme que lo metí ahí. Ay, Padre. Déjeme mencionarle algo muy interesante. Let me mention something really quick. Ya vamos a ir terminando, amor. We're finishing up. Primera de Timoteo capítulo 3. 1 Timothy chapter 3. Quiero terminar con eso. Primera de Timoteo capítulo 3, 1 Timothy chapter 3, verso 1 verse 1. en adelante. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 1. Verse 1. Dice la palabra de Dios. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. This is a true saying. If a man is eager to be a church leader, he desires an excellent work. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. A church leader must be without fault. He must have only one wife, be sober, self-controlled, and orderly. He must welcome strangers in his home, and he must be able to teach. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. He must not be a drunkard or a violent man, but gentle and peaceful, and he must not love money. Verso 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos con sujeción, con toda honestidad. He must be able to manage his own family well and make his children obey him with all respect. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? For if a man does not know how to manage his own family, how can he take care of the church of God? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condición del diablo. He must be mature in the faith so that he will not swell up with pride and be condemned as the devil was. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. He should be a man who is respected by the people outside the church so that he will not be disgraced and fall into the devil's trap. Entonces, mis amados hermanos, My beloved brothers and sisters, cuando yo estaba estudiando when I was studying y miraba la palabra obispo, and I was looking at the word leader, bishop, la palabra obispo overseer, en el inglés in English, tenía la misma relación had the same relationship o el mismo significado or the same de significance un apóstol. of an apostle. ¿Usted está aquí o no? La palabra obispo The word bishop tenía la misma relación has the same relationship con el apostolado. as an apostle. Por eso los americanos no se dicen apóstol, That's why the Americans don't say apostle. se dicen obispo. They say bishop.
Pero para ser un apóstol But to be a bishop o para ser un obispo or to be an o para ser un or líder to be a leader o para ser alguien que vele por los demás, or someone who goes into other people, tiene que tener estas 15 características. he must have these 15 characteristics. Adore a Dios. Worship God. Número 1, irreprensible. Number 1, irrepre- Solo se los voy a mencionar porque si no, le busco versículos por cada uno de esos. verse, because if I go No verse nos by vamos de verse, aquí, amado hermano. we don't finish here. Número 1, irreprensible. He must be without fault. ¿Sí me entiende? Que si dice sí, es sí. If it's a yes, it's a Que yes. si dice no, es no. And if it's a no, Que it's a no. hoy dice, sí, está irreprensible, que sea derecho. He needs to be righteous. Marido de una sola mujer. Must have only one wife. Adore a Dios. Que sea sobrio. Be sober. Que sea prudente. Be prudent. Que sea decoroso. Be orderly. Que sea hospedador. Welcome strangers in his home. Que sea apto para enseñar. And must be able to teach. No dado al vino. Not given to wine. Adore a Dios, hermano. Y aquí se lo voy a soltar a las redes sociales esto. And don't let this loose. Aquí sí voy a hacer eso. Un momento dado In a given moment, que estamos enseñando acerca del vino aquí, we were teaching about the wine. en el discipulado que tenemos los miércoles, In the discipleship we have. que estamos hablando de eso, y mencionábamos de estas cosas. And we mentioned these things. Yo le decía a la iglesia I was telling the church. que puede ser que para muchos cristianos To many Christians, tomarse una copita de vino sea normal, drink a cup of wine ¿ah? is normal. Para que la carne baje, So they may fall out. para que la carne no sea tan pesada. So Es it may not normal. be so heavy. Digo, bueno, si la gente cree eso, ese If es the- su problema. If the ¿no? people believe it, to each Mira, their amado own. hermano, por favor, quiero que usted me empiece a conocer. I want you to know me. Lo más importante que yo siempre voy a buscar es que una persona se salve. The most important thing I seek Ahora, is for si someone la to be persona le gusta tomarse una copa de vino saved. If they like to drink a y Dios lo wine, va a salvar así, and God will save them like that, pues nos vemos en el cielo. we'll see each other in heaven. Pero si Dios no te salva, pues no sé dónde. But if no you're te not voy a ver saved, porque I won't see you. yo lo voy a pelear hasta el final, salvarme. I will Porque fight to esto es the una end. guerra, una lucha. Because madre. it's a war, it's a fight. ¿Sí me entienden? You understand? Entonces, para mí, For me, el tomarse hasta una copita de vino es peligroso. to drink even one cup of wine is O en dangerous. pocas palabras puede ser, llegar a ser hasta pecado. Or it could reach Porque into aquí sin. dice, y no dado al vino. And not given to wine. En pocas palabras, ni lo pruebes, pues. Don't even drink it. Pero hoy en día hay muchos que se toman su copita y tranquilo. Drink their own cup and it's fine. Bueno, cada quien con su rollo, ¿no? To each their own. Que Dios los ayude. And may God help us all, amen? Sí, hermano. Yes, Al my final brothers del and día, sisters. cada uno de nosotros tenemos que tener una estructura We each have to have our de own structure crecimiento, de fe of growth, of faith. y de saber And qué es to lo que know te puede apartar de What Dios, can separate you from God? qué es lo que te puede separar de Dios What can separate you y que from no God entres al reino de los cielos. that may not help you get into the kingdom of heaven? Bueno, ahí, para los de las redes, ahí, para ustedes no, hermano. For not you, for the social media. Padre bendito. Dice, no pendenciero. Número 10, Number 10. no codicioso de Man- ganancias deshonestas. Must not love money. No, y hay muchos que trabajan así, hermano. Many that work like that, brother and sister. Hay que tener cuidado. We need to be very careful. Está peligroso eso. Very dangerous. Aquellos que están haciendo ganancias deshonestas. Those who are winning money the wrong way. Está peligroso, hermano. Very dangerous, brother and sister. Bueno, aquí nos está dando las características para ser un obispo Giving the o para characteristics ser un líder. to be a Ahora, leader or para a que entre bishop, al reino de los cielos, to enter the kingdom of heaven. pero yo prefiero no hacer ganancias deshonestas, hermano. But I prefer not making dishonest gains. Mejor trata de hacer lo más derecho posible. I might do the most righteous Sí, way mi amor. possible. Hay que ser lo más derecho posible. Número 11, Number 11. ser apacible, To be very peaceful. no avaro, To not be violent. que gobierne bien su casa, Governs his own house well. que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Have his children obey him with respect. Sí, mi amor. Tener un buen testimonio para los de afuera. Have a good testimony for the outside people. O sea, tenemos que tener un buen testimonio para los de afuera, A amor. good testimony. Tenemos que cuidarnos. We have to take care of ourselves. Bueno, hasta aquí llegamos, amor. To here we reach. Entonces, yo sabía que esto podía pasar y quiero mencionárselo a cada uno de ustedes. I want to mention it to each and every one of you. Si alguno de ustedes If any of you piensa think que todavía los apóstoles no existen, that the apostles este do not día, exist in these times, bueno, cuando quiera podemos hablar whenever you would like to, we y can yo le voy a discuss. mencionar And I'll give you a few 14 versículos or 14 verses que los apóstoles todavía funcionan hoy. that the apostles are still moving in today's time.
No se lo puedo decir ahorita porque no estamos aquí para demostrar, ay, esto y esto, no We're estamos not para here to demostrar. show. Yo lo que le estoy enseñando a usted What I'm teaching you es qué es el don del apostolado What is the o el gift of- ministerio del or the apostolado. ministry of an apostle. Y hasta este momento, And to this en moment, palabras muy in sencillas, very simple words, es una persona it's a person enviada por Dios. sent by God, Es una persona que tiene un llamado. calling by Es una God, persona que va a sacrificar absolutamente todo. sacrifice everything for God. ¿Sí, mi amado hermano? Mire, le voy a mencionar un sacrificio bien pequeño. I'll mention something very small as sacrifice. La palabra de Dios dice que Pedro tenía hambre, The word of God says that Peter was hungry, como todos nosotros a veces. like all Pedro of us. tenía hambre, He was very hungry, pero la comida no estaba lista. but the food is not Entonces ready. dice la Biblia que él subió a la azotea, ¿no? So he goes up Él subió a la azotea y estando allá tuvo una visión. and he had a vision. Tuvo una visión He had a vision. y miró que descendía esto y esto y tuvieron una And they conversación. had a conversation. Y le dijo, no le llames inmundo a lo que yo... Don't call him pure. What ¿Qué es I lo que le quiero sanctify. decir, amor? What I want to tell you. Que en ese momento, In that moment, usted y yo no sabemos cuánto tardó la visión. you and I don't know how long Pero the vision. Pedro tuvo que sacrificar su hambre. But Peter had to sacrifice his hunger. Sí, mi amor. Es que el apóstol tiene que apostle sacrificar Has to sacrifice absolutamente todo. everything. Sí, mi amor. Yes, my brother and sister. Todo. Pedro Everything. tenía familia, ¿sí o no? He had family, yes or Porque no? la Biblia dice que tenía suegra. He had a, Su suegra estaba Mother-in-law. enferma y Jesús la sana. and Jesus heals her. Entonces, tiene que sacrificar todo. He needs to sacrifice many things. Literalmente tiene que morir. Mira, amado hermano, Look, brother yo, and sister. yo estaba viendo una escena de una I película was seeing a scene of a movie, y le decían al apóstol Juan, and they were telling the apostle John, le decía, niega la fe, deny the faith, niega a Cristo, deny Christ, niega tu identidad, deny your identity, niega tu llamado deny your calling, y no vamos a hacer lo que queremos hacer and we contigo. won't do what we Habían plan to do. preparado una caldera de aceite hirviendo. They had prepared Y a no lo fire. vamos a hacer, we won't do no te it. vamos a meter ahí, We won't put you no in vas it. a morir quemado. You won't die burned. Pero tienes que negar tu llamado al apostolado. But you need to deny. Tienes que negar esto, lo otro, tienes que negar todo. You need to deny everything. Y Juan dijo que no, And John said no. porque pues él había leído lo del Antiguo Testamento, He ¿no? had read of the Old Testament, Lo de Sadrach, Mesach y todos ellos, ¿no? of the three friends of David. Sí, mi amor. Juan dijo que no. John Entonces, said no. en la película lo meten a la caldera In the movie, they put him, y Juan nunca se quemó. and John never burns. Aquí no lo busqué en la Biblia, pero creo que está en la Biblia, existe eso. I think it's in the Bible. Pero es interesante. But it's very, Entonces- very interesting. Dicen ellos, ¿qué podemos hacer con Juan? What can we do with John? ¿Qué podemos hacer con Juan? No lo podemos matar. We can't kill him. No lo podían matar, amado They hermano. couldn't kill him. Entonces dice, ok, vamos a hacer algo. We're going to do something. Amárrenle las manos y los pies Tie his hands o and feet, amárrenlo or tie him y up enviémoslo a la isla. and send him to the island. Adore a Dios. Worship God, brothers and sisters. Que el apóstol como se mantuvo en la identidad que tenía, se mantuvo en lo que en el llamado en todo. Because the apostles Lo stayed mandaron a firm. una isla, está They bien, lo sent him to encerraron an allá. island. Pero ahí dice la escritura But que Scripture vio teaches la revelación del libro de that he saw the Apocalipsis. greatest revelations of the Y book por of eso es que Revelation. tenemos el libro de revelaciones, And that's why we have the book donde of tuvo el libro de Revelations, las revelaciones más grandes, the greatest donde revelations, pudo ver en esa isla, amado where he hermano. could see in that island. Porque si Dios tiene un llamado para ti, If God has a calling hasta for que you, no se cumpla until lo it is que not tú vas a fulfilled, hacer en esta tierra, no te puedes what you would morir. do, you will not die. Entonces es interesante todo It's esto. very amado. interesting. Entonces, si alguno de ustedes me quiere preguntar esto, pero pregúntame otro día, no hoy. But ask me another day. ¿Por qué todavía los apóstoles existen hoy en día? Yo le menciono, Why do ¿Por the qué? apostles still exist? sí, mi amado, Yes, my brother and sister. porque todavía están establecidos el reino quíntuple, los 5 Those ministerios. 5 ministries are still established. Así que, amado hermano, voy a pedirle que se ponga.